ayudó mucho a poder entender mejor de qué se trata la iglesia, de qué se trata lo que somos como iglesia. La iglesia no es algo a donde vamos, la iglesia es lo que somos, los hijos de Dios, es algo que somos. Y yo doy gracias a Dios por su soberanía, que el texto que vamos a estudiar hoy, de alguna manera va a dar continuidad a enseñarnos y ampliarnos el entendimiento de qué somos en Cristo, qué somos como iglesia. Y el texto que hoy nos va a ocupar es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 10. El título de la enseñanza es Nuestra identidad y propósito en Cristo. Nuestra identidad y propósito en Cristo. Quiero recapitular un poco lo que Pedro está haciendo en esta carta. Esta carta Pedro se la dirige a hombres y a mujeres, a cristianos que están dispersos en varias provincias, están dispersos por la persecución del Imperio Romano en contra de ellos por causa de su fe en Cristo. Y están sufriendo, pero ellos estaban a punto de entrar en un sufrimiento mucho más intenso cuando se iba a desatar una ola de persecución más feroz. Y eso lo sabemos ya por la historia, cuando Nerón mandó perseguir a la iglesia y mató a muchos creyentes. Pero Pedro, guiado por el Espíritu Santo, está preparando a la iglesia, la está preparando para poder enfrentar esos sufrimientos y la está preparando para enseñarles cómo es que se debe vivir la vida para Cristo. Y Pedro lo que ha venido enseñando a lo largo de la carta, les ha estado enseñando a poner su esperanza en la salvación que ya tienen en Cristo. Es una esperanza viva. Les ha venido enseñando a que como aquel que nos llamó es santo, entonces ellos tendrían que ser santos en toda su manera de vivir. Pedro ha usado la figura, la ilustración de que somos una familia. Somos hijos del mismo Padre, tenemos el mismo Espíritu y nos alimentamos de la palabra de Dios, que es esa leche espiritual que debemos anhelar con todo nuestro corazón. Lo que vamos a ver hoy, Pablo sigue usando simbolismos para enseñar lo que es la iglesia, qué somos en Cristo, pero además cuál es nuestro propósito en la tierra. El que estos cristianos pudieran entender su identidad en Cristo y su propósito en la vida les ayudaría a sostenerse en medio de los sufrimientos y les enseñaría cómo vivir para Cristo. Voy a leer el texto y si me acompañas a orar, por favor. Primera de Pedro 2, 4 al 10. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia y gracias por tu iglesia. Señor, ayúdanos esta mañana a entender tu palabra y ayúdanos a entender quiénes somos realmente, cuál es nuestra identidad y para qué estamos en esta tierra. Revélanos tu palabra, revélanos tus propósitos, Señor,
Y yo te pido, ayúdame a predicar este mensaje con el poder de tu Espíritu y que tú hagas todas las cosas que solo tú puedes hacer. Ponemos esto en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta pandemia del COVID-19 ha traído como consecuencia un incremento muy notable de padecimientos mentales y padecimientos emocionales alrededor del mundo. Están incrementando el número de personas que están sufriendo depresión, ansiedad, soledad, suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 450 millones de personas a nivel mundial sufren algún trastorno mental, lo que ubica estos padecimientos como las principales causas de mala salud y discapacidad en todo el mundo. Y esa cifra está aumentando. Tal vez muchos de nosotros nos podamos identificar con esto y decir, es verdad, en este tiempo yo he batallado con depresión, he batallado con ansiedad, he batallado con sentimientos de soledad y aún puede ser con pensamientos de muerte. Un psicólogo de la Universidad de las Artes en Londres, Inglaterra, llamado Paul Marsden, explica algo bien interesante. Dice que las personas en esta pandemia están sufriendo una severa crisis de identidad, porque las personas en general basan su identidad en tres cosas. La primera de ellas es autonomía, es decir, ese sentimiento de libertad, ese sentimiento de poder decidir lo que voy a hacer con mi vida, ese sentimiento de independencia, ese sentimiento de controlar mi vida. Y en esta pandemia, ese sentimiento se ha visto severamente afectado. El segundo aspecto en el que las personas basan su identidad es en un sentido de relación. Es decir, es la necesidad de estar conectados con otras personas, de saberse aceptado, de saberse amado o saber que pertenezco a un grupo de amigos o pertenezco a un círculo familiar, a mi círculo familiar. Ese sentido de pertenencia, de pertenecer a alguien, se ha visto afectado por el distanciamiento social. Y hay casos que quebrantan realmente el corazón de abuelos que tienen ya medio año sin poder ver a sus nietos, sin poder abrazarlos, o a sus hijos. Y el tercer aspecto en que las personas basan su identidad es el sentido de competencia, de ser competente. Es decir, la necesidad de experimentar logros, de experimentar dominio, de experimentar éxito en lo que hacemos. Esto se vio bien afectado en la pandemia, pues porque laboralmente las situaciones han ido como que en reversa. Muchos en negocios, empresarios o gente ha perdido su empleo y en vez de avanzar han retrocedido. En esas tres áreas es que las personas basan su identidad. Sienten que son lo que hacen o son aquello que pertenecen socialmente o que son aquello que pueden controlar. Y en la pandemia todo eso se ha visto hecho pedazos. Entonces es por ello que los índices de depresión, de ansiedad se manifiestan y están disparados. Cuando las personas ponen su identidad en las cosas de este mundo, es normal que se pongan ansiosas, porque las cosas del mundo son inestables. Aún tus capacidades son inestables, no son eternas y no se mantienen siempre igual. Las personas cambian, todo cambia y esta pandemia lo ha venido a revelar. Es por ello que Dios siempre ha deseado que sus hijos encuentren su identidad y su propósito en la vida en el Dios que los creó a su imagen y a su semejanza. Mientras que el mundo nos dice, tú vas a encontrar tu identidad
haciendo una introspección de ti mismo, es decir, examínate con cuidado para que descubras quién eres y cuál es tu propósito. Es decir, examina cuáles son tus gustos, examina cuáles son tus habilidades, cuáles son tus sueños, y en base a ello vas a descubrir quién eres y cuál es tu propósito. La Biblia dice que es al revés. La Biblia dice que si queremos descubrir nuestra identidad y nuestro propósito, necesitamos conocer al Dios que nos creó a su imagen y a su semejanza. Y en la medida que crezco en el conocimiento del Dios que me dio la vida y me creó a su imagen y semejanza, voy a descubrir quién soy realmente y cuál es mi propósito en esta vida, en esta tierra. Y mucha gente está deprimida porque no sabe quién es, para qué está aquí. No se sabe amada, no se siente querida, no se siente útil, y siente que su vida no tiene propósito. Y lo triste, hermanos, es que hay cristianos así, y como cristianos batallamos con eso. Pero la Biblia nos enseña en este texto que en Cristo tenemos propósito y tenemos identidad. Pedro ha estado diciéndoles a lo largo de del capítulo 1 y lo que vamos del capítulo 2, ha estado trabajando en ello con estos cristianos que estaban sufriendo, y les dice: hey, ustedes son elegidos por el Padre. Les ha dicho: ustedes han nacido de nuevo a una esperanza de salvación, han sido llamados a ser santos, han sido redimidos con la sangre preciosa del Cordero, son hijos de Dios que se nutren con la palabra. Y ahora Pablo, en nuestro texto, amplía su explicación acerca de quiénes somos en Cristo y cuál es nuestro propósito en esta tierra. Si tú estás hoy aquí y dices: es que no sé para qué estoy aquí, no sé por qué estoy en el mundo, hoy vas a aprender, y vamos a aprender juntos en este texto, las dos principales razones por las que tú estás en este mundo. ¿Cuáles son las principales razones y los principales propósitos? ¿Y cuál es tu identidad en Cristo? ¿Quién eres tú? Tú no eres lo que el mundo dice que eres. Tú no eres lo que la gente alrededor de ti dice que eres. Tú no eres ni siquiera lo que tu corazón engañoso te dice que eres. Tú eres lo que la Biblia dice que eres. Tú eres lo que eres en Cristo. Tú eres lo que eres en el Señor, porque Él te creó. Pablo entonces abunda en su explicación acerca de esto y va a usar figuras para explicarlo, unas ilustraciones. Y estas ilustraciones empiezan hablándonos de Jesús como la piedra viva. Dice el versículo 4: y viniendo a Él como a una piedra viva, viniendo a Él como una piedra viva, dice, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Nosotros somos lo que somos en Cristo, y dice el texto que Cristo es la piedra viva. Está usando una ilustración. No hay nada más muerto que una piedra, ¿sí o no? Pero Jesús es la piedra viva que tiene vida. Él es la piedra viva porque tiene vida en sí mismo. Todos los seres vivos tenemos vida porque Dios nos la dio. Todos los seres vivos. Pero Dios es el único ser al que nadie le dio la vida. Él siempre ha existido. Él es el autoexistente Dios que no tiene principio ni fin. Él no solo tiene vida, Él es la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él es la piedra viva. Él es la piedra viva que cuando estuvo muerto resucitó al tercer día y vive para siempre. Y vive para dar vida a todos los que vienen a Él. Cuando venimos a Él por la fe, Él nos da vida. Y en Cristo tenemos identidad y tenemos propósito.
Cuando digo que en Cristo tenemos identidad, es que en Cristo se responde nuestra pregunta: ¿y quién soy? O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué valor tengo? En Cristo esas preguntas se responden. Es Cristo la piedra viva. Si tú quitas a Cristo de la iglesia o de la vida de una persona, esa iglesia o esa persona está condenada a ser estéril y está destinada a colapsar por la ausencia de Cristo. ¿Por qué hay familias que colapsan? ¿Por qué hay iglesias que colapsan? Por la ausencia de la piedra viva, que es Cristo. Ahora, dice el texto: y viniendo a Él como a una piedra viva. Viniendo a Él. Ese término, viniendo a Él, habla en el original de venir para quedarse. Habla de permanecer. Habla de permanecer en el que nos da la vida. Dice el versículo 5: también ustedes como piedras vivas. También ustedes como piedras vivas. Dice el texto que en Cristo somos piedras vivas. Ahora, tienes que entender que Pedro en todo este pasaje va a usar términos que esos cristianos en ese tiempo entendían rápido, porque está hablando en términos del Antiguo Testamento. Está hablando del templo que estaba construido con piedras. Ellos lo tenían muy claro en su mente. Añoraban poder estar en Jerusalén para adorar, pero no estaban en Jerusalén, estaban dispersos. Y Pedro les está hablando en términos que ellos entenderían rápido. Para nosotros nos cuesta un poco de trabajo, pero por eso les estoy explicando. ¿Por qué nos dice que somos piedras vivas? Porque estoy bien piedra. No, bueno, aparte de eso, por todo lo que te digo, la analogía con el templo, pero tenemos vida cuando estamos unidos a Cristo. El que viene a Cristo y permanece en Cristo es una piedra viva de esa casa espiritual que es la iglesia, porque dice el versículo 5: también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. Sean edificados como casa espiritual, es decir, tenemos vida porque estamos en Cristo y tenemos vida por la palabra del evangelio, la cual decía en el versículo 1: debemos desear como niños recién nacidos desean la leche. Tenemos vidas por Jesús, y así como una piedra es un objeto inerte, un objeto muerto, pero cuando estamos en Cristo tenemos vida. Nos quita el corazón de piedra, nos pone un corazón de carne y nos da propósito. Dice Primera de Juan 5, 11 y 12, yo te lo leo. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y aquí la primera pregunta es: ¿tienes la vida de Cristo en ti? ¿O eres una piedra inerte? Porque cuando la vida de Jesús está en una persona, esa persona contribuye a la edificación de la casa espiritual. Dice que somos piedras vivas para ser edificados como casa espiritual, es decir, la iglesia del Señor. Hay una iglesia visible del Señor y hay una iglesia invisible del Señor. La iglesia visible es la que podemos ver, y aquí estamos todos sentados como la iglesia del Señor, amén. Pero solo Dios puede ver lo que tú y yo no vemos. Solo Dios puede ver el corazón de cada uno, y Él sabe quiénes son realmente los que tienen vida en Cristo. La cosa es que los que son realmente la casa espiritual de Dios son los que tienen la vida de Cristo en ellos mismos. Los que tienen la vida de Cristo en ellos mismos. Y ellos contribuyen para la edificación de esta casa espiritual. Dice que somos casa espiritual. Somos la iglesia. Un ladrillo, mira qué bonitas paredes tenemos ahí de piedras. Una piedra de esas, por sí misma, así, separada del muro, no sirve para mucho y no tiene mucho valor.
Puede servir para detener la puerta que no se cierre cuando metes el carro. Puede servir para ponerla arriba de papeles para que no se vuelen. Puede servir para que un predicador se la lance a los que están durmiendo. Puede servir para cosas así, pero no tiene mucho valor. Pero la piedra, cuando está colocada por el constructor en el lugar preciso, dentro del muro, dentro de la edificación, se vuelve algo valioso y útil, pero solo cuando está dentro de toda la edificación. ¿Me está siguiendo? Cuando Dios te salvó a ti, Dios no te salvó para que fueras una piedra fuera de la construcción, como una piedra inerte. Dios te salvó a ti y a mí para pertenecer a la edificación que es su casa espiritual, su iglesia. Porque somos necesarios en esa edificación y tenemos un gran valor para Dios. ¿Me está siguiendo? Somos casa espiritual de Dios. Cuando pertenecemos unidos a Cristo, tenemos vida y Él nos coloca en su iglesia como un propósito. Permanecemos unidos en Jesús, centrados en Él y en su palabra. Entonces somos edificados, contribuimos a la edificación de la casa espiritual. Y esta casa espiritual está compuesta por piedras vivas, por aquellos que tienen la vida de Jesús. Somos el templo de Dios. Cuando estamos juntos y en armonía, y estamos buscando lo que venía diciendo desde los versículos anteriores que vimos hace 2 semanas, que desechemos la malicia, la murmuración, las envidias, que nos amemos unos a otros con un amor sincero, entrañable y puro. ¿Te acuerdas? Está al final del capítulo 1. Cuando estamos en armonía, juntos, centrados en Cristo, entonces la iglesia se está edificando y es una casa espiritual, es un templo que adora a Dios, no solo con canciones, pero con una manera de vivir. Y Dios se lleva la gloria. El apóstol Pablo usó la misma simbología y la misma figura acerca de la iglesia como una casa, como un edificio. Dice Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, y está hablando de la iglesia, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sabes por qué dice que somos un templo compuesto por piedras vivas? Porque es un templo que está creciendo. La iglesia es la casa espiritual de Dios que está creciendo. ¿Cómo crece? Crece en 2 maneras. Crece cuando se agregan otros al edificio, es decir, cuando más gente se salva y cree en Cristo y vienen y ocupan su lugar que el Señor ya tenía determinado que ocuparan. Y crece en número, pero también crece en calidad conforme vamos madurando por medio de la leche no adulterada de la palabra de Dios, lo que nos decía en el pasaje anterior, versículo 1 y 2. Y vamos creciendo y madurando en amarnos, en amar a Cristo. Y este edificio, esta casa espiritual crece. Pero regresando a nuestro texto, además de que nos dice que en Cristo somos piedras vivas, que tenemos un propósito en su iglesia, nos dice también que somos casa espiritual de Dios, pero también nos dice que somos un sacerdocio santo. Y sigue usando terminología del Antiguo Testamento para explicar verdades espirituales que tienen su cumplimiento en la iglesia del Nuevo Testamento. Dice el versículo 5, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo.
Somos el templo de Dios, pero también ejercemos el sacerdocio santo, apartado para Dios. Cada hijo y cada hija de Dios en la iglesia está llamado a ser un sacerdote santo para Dios. Ya no es un sacerdocio como el Antiguo Testamento. Tiene algunas similitudes con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Mira estas similitudes. Dios escogía a sus sacerdotes en el Antiguo Pacto y hoy también escoge a quienes van a ser sus hijos. Dios los limpiaba de pecado. Dios los limpia por la sangre del Cordero ahora. Dios los usaba para que fueran sus mensajeros ante el pueblo. Dios nos usa para ser mensajeros de las buenas nuevas en este mundo. Dios equipaba a sus sacerdotes para el servicio y la adoración. Dios nos equipa a ti y a mí para vivir para su honra y su gloria. Dios requería de ellos obediencia. Dios sigue requiriendo de nosotros obediencia. El máximo privilegio de los sacerdotes de Dios en el Antiguo Testamento era poder acercarse a la presencia de Dios, y esto lo hacía el sumo sacerdote una vez al año nada más. Pero después del sacrificio de Cristo, de que Cristo consumó su obra de redención en la cruz, y el velo del templo simbólicamente, se rasgó en hecho y en verdad, pero era un simbolismo que nos decía: hey, ahora todos aquellos que estén bajo la sangre del Cordero, todos aquellos que son piedras vivas por estar unidos a la piedra viva que es Cristo, pueden entrar cualquier día, en cualquier momento, a la presencia misma de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué somos en Cristo? Somos piedras vivas de una casa espiritual. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Y qué hace un sacerdote? Un sacerdote ofrece sacrificios a Dios. Y es lo que dice el texto. Dice el versículo 5: para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos dice quiénes somos. Tu vida tiene propósito, tienes la vida de Cristo en ti, perteneces a la iglesia, que es la casa espiritual de Dios, que es eterna. Cualquier otra organización en este mundo, cualquier institución es temporal y va a perecer, pero la iglesia es eterna porque tiene la vida de Cristo en ella. Y además somos sacerdotes de Dios. ¿Y cuál es nuestra misión? O sea, eso es lo que somos, pero ¿cuál es nuestro propósito? Y aquí está el propósito primordial de tu vida y mi vida. Es vivir para la gloria de Dios. Dios te creó y el propósito fundamental que Dios tiene para tu vida es que tú vivas y yo viva para la gloria de Dios, no para tu gloria, no para mi gloria, no para alcanzar mis sueños, para alcanzar los sueños y los propósitos de Dios, que son buenos, agradables y perfectos. Y dice el texto: para ofrecer sacrificios espirituales. Ahora, ¿qué tipo de sacrificios? Y no tiene nada que ver con que te tienes que ir caminando chorrocientos de kilómetros a algún lugar y ahí adorar a Dios. No tiene nada que ver con eso. Sacrificio no tiene nada que ver con que tú golpes tu cuerpo o tú lastimes tu cuerpo en diferentes maneras. No tiene nada que ver con eso, porque ya hubo un sacrificio perfecto. Y fue el sacrificio de Cristo muriendo en tu lugar y en mi lugar. Y ya Dios no requiere ese tipo de sacrificio tuyo y mío. Pero ahora Dios requiere sacrificios espirituales, dice el texto, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, te voy a leer rápidamente. Bueno, voy a ir mencionando 7 maneras en que yo veo en el Nuevo Testamento 7 maneras de adorar a Dios con sacrificios espirituales. 7 maneras prácticas en las que tú y yo adoramos a Dios y vivimos para su gloria, y son sacrificios espirituales para Dios. La primera de ellas que quiero mencionar: cuando ofrecemos nuestro cuerpo
para Dios. Ofrecemos nuestro cuerpo para Dios. Dice Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, porque ese es su culto racional, es su manera lógica de adorarle. Presenten su cuerpo como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. ¿Qué está diciendo ese texto? Lo que está diciendo es que debemos de, así como en otro tiempo entregamos los miembros de nuestro cuerpo para el pecado, ahora que estamos en Cristo, porque tenemos la vida de Cristo, ofrecemos nuestros cuerpos para la santidad y para agradar a Dios. Si antes ofrecíamos nuestros ojos al pecado, ofrecíamos nuestros oídos, ofrecíamos nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca y nuestros cuerpos para el pecado, ahora los debemos ofrecer para glorificar a Dios, viviendo en santidad. La adoración que Dios acepta es que nos entreguemos por completo a Dios. Dios te dio tu cuerpo, joven, señorita, no para que lo exhibas en redes sociales, no para que lo exhibas caminando con poca ropa. Dios te dio tu cuerpo para que con ese cuerpo adores a Dios, no solo el domingo, un ratito en la alabanza, adores a Dios las 24 horas de los 7 días de la semana, de todas las semanas del año. Para que adores a Dios en la manera en que vistes, adores a Dios en la manera en que hablas, en que te comportas, en que vives. Es rendir nuestra vida completamente a Dios. Ese sacrificio que agrada a Dios. Una segunda manera de sacrificio espiritual es alabar a Dios. Dice Hebreos 13:15, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, o sea, mediante Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Y a qué se refiere? Que constantemente nosotros estamos declarando alabanza y gratitud a Dios por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros cada día de nuestra vida. Es una vida de constante reconocimiento, darle el crédito a Dios, que si algo podemos hacer bien, el trabajo o los frijoles te salen bien, no es porque seas muy bueno, es por la gracia de Dios en tu vida. Y todo el crédito para Él. Lo opuesto a esto es vivir adorándote a ti mismo, diciendo, no, yo soy bueno. Los frijoles no le salen a nadie como a mí. Nadie es mejor que yo. Y viviendo una vida egoísta, no queriendo compartir la receta. Así es de que, señoras, móchense con la receta. Porque si Dios te dio eso, es para su gloria, no para la tuya. La tercera manera es haciendo el bien. Ahí mismo en Hebreos 13:16, versículo que sigue. Y no se olviden de hacer el bien y la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando hacemos bien al prójimo, cuando ayudamos al que esté en necesidad, esos son sacrificios que adoran a Dios, que agradan a Dios. Otra manera, la cuarta, ofrendas económicas. Filipenses 4:18, el apóstol Pablo está agradeciendo a la iglesia de los filipenses por la ofrenda que le mandaron a él. Y dice Filipenses 4:18, pero lo he recibido todo y tengo abundancia y estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Y mira cómo se refiere a la ofrenda económica que le enviaron por medio de Epafrodito. Dice, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable. ¿A quién? ¿A quién dice el texto? A Dios. ¿Y a quién le mandaron la ofrenda? A Pablo. Pero dice Pablo, sacrificio aceptable, fragante aroma, como el aroma del incienso en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Quinta manera,
cuando compartes el evangelio y traes personas a Cristo. Cuando compartes el evangelio con los perdidos y ellos se salvan. El apóstol Pablo, dando testimonio de ello en Romanos 15:16, dice: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, es decir, a los que no les había llegado el evangelio, dice, ministrando a manera de sacerdote, dice, ministrando como si fuera como sacerdote del evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo, ¿cómo le llamaba a la cosecha de almas que había ganado para Cristo? Ofrenda agradable para Dios. Sexta manera de un sacrificio espiritual, y que somos llamados, y para eso estamos en la tierra, amado. Cuando amamos a nuestro prójimo sacrificialmente, cuando amamos al prójimo sacrificialmente. Efesios 5:2, y andad en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Cuando amamos a nuestro prójimo de la misma manera en que Cristo nos amó a nosotros, renunció a sus derechos, puso los intereses del otro primero que los de él. Y dice el texto que eso es ofrenda y sacrificio a Dios con fragante aroma. Cuando tú amas sacrificialmente, es decir, cuando tú amas a aquellos que te cuestan trabajo, no a los que te caen bien. Cuando tú amas a pesar de las incomodidades que amar te provoca, eso sube como un olor fragante a Dios. Dice en otro texto: ¿qué recompensa vas a tener si amas a los que te tratan bien? Eso lo hacen hasta las piedras muertas lo hacen. No necesitas a Cristo para amar a los que te tratan bien. Necesitas a Cristo para amar a todo mundo y hacerle bien aún a los que son difíciles de amar. Y la última manera es la oración. La última manera de sacrificio espiritual es oración. Apocalipsis 8:3. Apocalipsis 8 muestra esta visión del cielo y dice: otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso. Acuérdate, el incienso era lo que usaban los sacerdotes en el tabernáculo, y lo prendían y subía como un aroma agradable para adorar a Dios. Bueno, aquí dice: se le dio mucho incienso que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Dice Apocalipsis que delante del trono de Dios hay un altar donde tus oraciones y mis oraciones suben delante de Él como un sacrificio aceptable, agradable a Dios. Ahora la pregunta es: una manera de saber si realmente eres piedra viva, una manera de saber si realmente estás en Cristo, es porque estás creciendo en ofrecer sacrificios agradables a Dios, como los que hemos leído hasta ahorita. Y si tú te fijaste, cada uno de estos sacrificios demuestran nuestro amor por Dios y bendicen a nuestro prójimo. No va desconectado. Por eso tú no puedes vivir la vida cristiana y creer que estás agradando a Dios si no te congregas en una iglesia cristiana. Y yo entiendo que ahorita en tiempo de pandemia hay gente que ha decidido estar viéndolo en línea, y no estoy tirándoles ni presionándolos para que vengan. No se trata de eso. Que hay gente que está en su casa y está sufriendo porque realmente quiere estar, pero por condiciones que solo ellos saben, han determinado esperar un poco más. Está bien, hermanos. Pero espero que me entiendas. Tú necesitas pertenecer a una iglesia con quienes compartir tu vida y con quienes poder adorar a Dios amando a tus hermanos. Esa es la adoración
que la iglesia, la casa espiritual, el sacerdocio santo ofrece al Dios viviente, y en eso Él es glorificado. Amén. Ahora, dice algo clave al final del versículo 5. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. O sea, no toda adoración Dios la acepta. ¿Te acuerdas cuando Caín y Abel llegaron con su ofrenda? Dios aceptó solo la de Abel, no la de Caín. Dios no está obligado a recibir todo lo que le pretendemos ofrecer. Es que a Dios le importa la sinceridad del corazón. Mentira. Dios es Dios y Él determina cómo se hace esto. Esa es su manera, no la nuestra. Aceptables a Dios. ¿Y cuáles son los sacrificios aceptables a Dios? Únicamente los que se ofrecen por medio de Jesucristo, dice el texto. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De hecho, el sacerdocio de la iglesia, el sacerdocio, la vida espiritual de adoración de la iglesia depende totalmente del sacerdocio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, que vive y nos da vida, que además continuamente está intercediendo por nosotros. Es solamente por medio del sacrificio de Cristo que nosotros somos aceptados delante de Dios, y que nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, nuestras oraciones, nuestro amor fraternal es aceptado por Dios. Solamente cuando se hace por medio del sacrificio de Cristo. Por eso el legalismo no adora a Dios. El legalista diezma, el legalista se congrega, el legalista canta, el legalista ora, el legalista ayuda al prójimo. Pero su propósito es exaltarse a sí mismo. Vean nada más la joya que soy. El sacrificio que agrada a Dios son las oraciones, el servicio, las ofrendas, el amor al prójimo, la ayuda mutua, que se hace desde el entendimiento de que soy un pecador salvado por gracia, y yo quiero amar a Dios viviendo para Él, y todo lo que ofrezco lo ofrezco solo por la gracia de Cristo en mí. Amén. Es por medio de Cristo. Dios solo recibe lo que viene por medio de Jesucristo a Él, porque Él es la piedra angular del templo, que es la iglesia. Mira qué dice, versículo 6. Pues esto se encuentra en la Escritura. Y aquí Pedro cita Isaías 28:16. No lo vamos a ver porque dice lo mismo. Dice, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Una preciosa piedra, una piedra escogida, preciosa, angular. Era una piedra escogida porque el constructor, está usando otra vez la analogía de las construcciones, el constructor tenía que escoger minuciosamente cuál sería la piedra angular. La piedra angular tenía la función de que normalmente era la primer piedra que colocaban en la edificación. Esa piedra sería la encargada de darle la fortaleza a la construcción, de darle el ángulo y la alineación al resto de las demás piedras para poder construir esa barda, ese edificio. De manera que si alguien quitara esa piedra, el edificio colapsa. Y hermano, la única piedra angular, el único principal en la iglesia, no es el pastor, no es el consejo de ancianos, es Jesucristo. Los demás somos piedras, en toda la manera que eso signifique.
Esa piedra tenía que tener la fuerza suficiente para soportar todo lo que se construyera sobre ella, y tenía que ser colocada con gran precisión, porque todas las demás partes de la edificación se orientaban hacia ella. Era una piedra escogida cuidadosamente, y era una piedra preciosa, pero preciosa por el valor que esa piedra tenía para la edificación. Dice el texto que Jesucristo dice: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Jesús es la piedra escogida por Dios, porque Dios escogió salvarnos por medio de Jesucristo y solo por medio de Jesucristo. Pero además Jesús es la piedra preciosa por su infinito valor. Ya veíamos hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, que nos salvó por la preciosa sangre del Cordero sin tacha y sin mancha. Pero además el texto dice algo asombroso, que además de ser la piedra escogida, preciosa y angular, es una piedra desechada. Versículo 7, este precioso valor. Y aquí en el versículo 7 Pedro está citando el Salmo 118, versículo 22. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, me gusta como dice Reina Valera, para ustedes Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra, esa en piedra angular se ha convertido. Para los que creen en Jesús, Él es el que les da vida, Él es el que les sostiene, y Él es el que edifica sus vidas como piedra viva y piedra angular. Pero dice el texto, los constructores la desecharon. Y está haciendo una alusión, Salmos estaba profetizando que 1000 años después aproximadamente, los líderes religiosos de Israel rechazarían a la piedra angular que es Cristo. Lo crucificaron, y en vez de ser para ellos piedra de salvación, fue piedra de perdición, de tropiezo y de juicio. Dice el versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Está citando Isaías 8:14. Piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello también estaban destinados. Es tremendo lo que dice este texto. Jesús es el Salvador y Él es la vida a quienes creen en Él. Pero Él es juicio y condenación a quienes lo rechazan. Dice, son desobedientes. Ellos tropiezan. Esos líderes religiosos y mucha gente hoy se salva por poner la fe en Cristo. Y es posible que hoy, aquí escuchando este mensaje, algunos vengan a salvación, pero también es posible que hoy otros tropiecen con esa misma piedra preciosa escogida, y en vez de ser salvos, aumenten horror para el día del juicio por ser desobedientes al llamado del Evangelio. Dice, porque son desobedientes a la palabra, y para ellos también estaban destinados. La mayor condenación en el infierno no es para los sicarios, para los violadores de niños, no, es para los que, habiendo oído el Evangelio, rechazaron a la piedra angular que es Cristo. Y el apóstol Pablo dice, ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Pero mira el versículo 9, pero ustedes son linaje escogido. Wow, me encanta esto. Pedro está hablando de aquellos que tropiezan con Cristo, de aquellos que se pierden por darle espalda a Cristo, pero a diferencia de aquellos que rechazan a Cristo y están bajo el juicio de Dios, nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Y lo va a decir en 4 diferentes maneras, que también aluden a terminología del Antiguo Testamento,
Pedro usa términos que se usaron en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, pero Pablo en este texto los está aplicando para la iglesia del Nuevo Testamento, para enfatizar los privilegios de aquellos que están unidos a Cristo por la fe, y lo contrasta con la pérdida de aquellos que rechazan a Cristo. Y dice, pero ustedes son linaje escogido. Hablar de linaje escogido es hablar de descendencia escogida, familia escogida, generación escogida. Fuimos escogidos por Dios para ser su familia. Tú no escoges a tus hijos. Tus hijos son los que te tocaron. Así como tú le tocaste a tus papás. Pero Dios te escogió a ti. Dios me escogió a mí. Somos linaje escogido. Y dice, real sacerdocio. Sacerdotes, ya lo vimos, sacerdotes santos. ¿Por qué real sacerdocio? Porque somos sacerdotes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vivimos para adorar al Señor. Nación santa, o sea, una nación apartada para Dios. Israel en el Antiguo Testamento era todo esto. Era la familia de Dios que Dios le dijo a Abraham, le prometió a Abraham. Era un reino de sacerdotes, pero también era una nación santa, una nación diferente a todas las naciones. Y nosotros, hermanos, somos llamados, somos eso. Somos un pueblo diferente a todos los pueblos de este mundo. No te desgastes queriendo simpatizar con el mundo. Es imposible. El mundo odia a Cristo. Y si tú piensas que no, cuando Él se hizo hombre, lo clavaron en una cruz. Y la Biblia dice que si odiaron a Cristo, también nos van a odiar a nosotros. Somos nación santa. Somos el pueblo apartado de Dios. Y dice, pueblo, esto me encanta, adquirido para posesión de Dios. Pueblo adquirido. O sea, Él nos compró. Fuimos comprados, y lo cité hace un rato en el capítulo 1, en el versículo 19, dice que fuimos comprados no con oro ni plata o cosas que perecen, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin tacha y sin mancha. Somos entonces, en diferentes maneras, lo está diciendo Pedro, ustedes son el pueblo escogido por Dios. Escucha, se lo está diciendo a personas que están dispersas en provincias de Asia Menor, porque los están persiguiendo por su fe. El mundo les odia y les quiere matar, y de hecho matarían a muchos de ellos. Y Pedro está diciendo, ustedes son odiados, aborrecidos por el imperio romano, el imperio poderoso en ese tiempo. Son odiados por el mundo, pero escuchen, el mundo los podrá aborrecer, pero ustedes son el pueblo escogido por Dios. Son la familia de Dios que Él compró con la sangre del Cordero. Esos son para Dios. Hermano, si tú estás en Cristo, eso eres para Dios. Gente podrá menospreciarte. Gente podrá decir que no vales, que eres inútil. Podrán decirte de todo menos guapo, como dicen en España. Pero Dios dice, eres una piedra viva de mi casa espiritual, eres mi sacerdote santo, eres miembro de mi familia, eres sacerdote real, eres miembro de la nación santa, fuiste comprado, adquirido con sangre. Eso eres para Dios. Y somos eso con un propósito. Dice el versículo 9 al final, a fin. Porque hay un propósito. Dios no solo te dice lo que eres, Dios te dice para qué estás en la tierra.
Y así como en la primera analogía nos dijo que somos piedras vivas, que somos casa espiritual, que somos sacerdotes santos, que ofrecemos sacrificios espirituales, o sea, nos dice, son esto para adorarme a mí. O sea, somos sacerdotes, iglesia, casa de Dios. ¿Para qué? O sea, eso somos, pero ¿para qué? Para adorar a Dios. Es el principal propósito en tu vida, amén. Vivir para la gloria de Dios, ¿ok? Pero hay otro propósito en tu vida. Por cuánto eres familia de Dios, por cuánto eres nación de Dios, por cuánto eres pueblo adquirido de Dios, tu segundo propósito, o va de la mano con el anterior, es anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Anunciar las virtudes quiere decir anunciar las excelencias, las perfecciones de nuestro amado Dios. Anunciarlo en este mundo de tinieblas. Anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, imagina si un ciego, si alguien que está ciego, totalmente ciego, y toda su vida ha sido ciego, como hay milagros descritos en la Biblia, milagros en los evangelios, y Jesús les devolvía la vista. Hay uno ahí por el capítulo 9 del evangelio de Juan. ¿Qué hacía ese ciego? Se lo quería contar a todo el mundo. Yo era ciego, pero ahora veo. Ese Jesús me dio la vista. Y los fariseos lo interrogaron y llamaron a los papás para interrogarlo. Oye, ¿cómo es posible? Y él decía, miren, yo no sé, solo sé que no veía y ahora veo. No tuvo que ir a un instituto, no tuvo que decir, ay no, cuando esté preparado. No, hermano, es que cuando tú sabes que estabas en tinieblas y ahora estás en la luz admirable, tú quieres anunciarlo. Y debes anunciarlo. Y no importa que haya pandemia. Y lo anunciamos por medio de palabras, pero por medio de hechos. Que dijo Jesús, ¿verdad? En el Sermón del Monte, que una lámpara no se pone abajo de una mesa, sino que se pone encima para que alumbre. Y Jesús dice, así alumbre vuestra luz, que el mundo vea sus buenas acciones. Cuando amamos al prójimo, cuando amamos desinteresadamente al prójimo, cuando amamos sacrificialmente, cuando nos conducimos en este mundo guiados por la fe, no por el miedo, estamos siendo luz y estamos anunciando las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ya no tengo que vivir como viven los hijos de las tinieblas. No tengo que vivir en confusión, sin saber a dónde voy. Sé quién soy para Cristo, sé mi propósito en la vida. Vivo para su gloria y vivo para anunciar sus virtudes. Eso es el propósito de tu vida, amado. De ahí en fuera, todo lo demás, si con quién te vas a casar, si qué vas a estudiar, si en qué vas a trabajar, si vas a construir o no una casa, todo vendrá por añadidura. Enfócate en adorar a Dios con todo tu corazón, vivir para su gloria, ofrecer sacrificios espirituales que dan gloria a su nombre por medio de Jesucristo. Enfócate en anunciar sus virtudes. Que todo lo que hagas, todo lo que quieres hacer con tu carrera, con tu negocio, con tu trabajo, con tu vida, con tu familia, con tus hijos, si no tienes como propósito anunciar las virtudes de aquel que te llamó, estás funcionando como un hijo de las tinieblas. Necesitamos vivir como hijos de la luz. Para eso nos salvó Él. ¿Qué me voy a cambiar de residencia? ¿De qué manera esto va a traer gloria a Dios? ¿De qué manera esta decisión me va a ayudar, va a favorecer a mi esposa, a mis hijos para vivir para la gloria de Dios o nos va a alejar de la gloria de Dios? ¿Qué voy a estudiar? Tristemente piensan, ¿en dónde voy a ganar más lana? Así vive el mundo, por favor. Estamos con un propósito: anunciar sus virtudes. Entonces, nuestro propósito hacia Dios es adorarle. Nuestro propósito hacia el mundo es anunciar las virtudes de Cristo.
Alguien dijo, y no me acuerdo si fue Spurgeon, si fue Bunyan, no me acuerdo quién, pero alguien dijo, muy probablemente tú vas a ser la única Biblia que muchos inconversos lean. Se estaba diciendo, muy probablemente muchos no van a tener un libro como este en sus manos y no lo van a leer, pero para ellos tú vas a ser la única Biblia que van a leer, es decir, con tu manera de vivir. Alguien más dijo, tú puedes ser Cristo para otras personas, en el sentido, hermanos, de que con nuestra manera de vivir les mostramos la gloria de Cristo. Les mostramos a aquel que vive en nosotros, aquel que nos salvó y nos llamó de las tinieblas a la luz. Hermano, estás viviendo esta pandemia, estás viviendo tu vida, no solo la pandemia, de manera que estás anunciando las virtudes de Cristo, o estás anunciando nada más lo que las mismas tinieblas anuncian. Dios nos conceda la gracia de anunciar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Dice el versículo 10, y aquí está nuestra motivación para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz es esta: pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y eso debe ser lo que nos motiva. Que en otro tiempo era enemigo de Dios, era una piedra muerta, pero ahora tengo vida. Merecía el castigo eterno, era su enemigo, era un idólatra, era un hijo del diablo, era rebelde, estaba en tinieblas, pero el Señor me dio misericordia. El Señor me dio vida en Cristo, me hizo su familia, me hizo su pueblo, su sacerdote, me compró con su sangre, me trajo a su luz admirable, me coronó de favores y misericordias. ¿Para qué? Para vivir para Él, para su gloria y para anunciar sus maravillosas excelencias y perfecciones. Quiero terminar regresando un poquito al versículo 6 y te quiero hacer una pregunta. Tú que estás hoy aquí, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué hacemos con Jesús? Dice el versículo 6. Esto se encuentra en la Escritura: pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Y esa misma piedra, que es piedra de salvación para unos y es piedra de tropiezo para otros, es Jesús. Y toda persona tiene dos reacciones con Jesús: o lo amas o lo odias, o lo amas o lo aborreces, o lo abrazas o lo rechazas y le das la espalda. No hay término medio. Hay gente que puede decir: no, yo no lo odio, lo respeto, es alguien admirable, pero no me es relevante. Alguien puede decir: simpatizo con él, me gustan sus enseñanzas, pero no le voy a entregar mi vida. Y eso solo demuestra cuánto lo odian. Y te voy a explicar por qué. Porque dados los méritos de Cristo, dada la naturaleza que Cristo tiene y el infinito valor que Él tiene, negarse a vivir para Él es odiarlo, es aborrecerlo, es menospreciarlo. Tropiezan con la piedra porque son desobedientes a la palabra. Quieren vivir a su manera. Podrán disfrazarlo de muchas cosas. Al final es esto: son desobedientes al llamado del Evangelio. No quieren que Cristo les gobierne. Odian tanto a Cristo que no quieren nada de Cristo en su vida. Pero el texto nos invita a abrazarlo como lo más precioso en este mundo. Dice el texto: y viniendo a Él, versículo 4, viniendo a Él como una piedra viva,
desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Es venir a Cristo para quedarse en Cristo y permanecer en Él. Dice el versículo 6, lo leo una vez más: el que en Él creyere no será avergonzado. Y Spurgeon, termino con esto, dijo algo acerca de esta frase. Dice: el que creyere en Él no será avergonzado. Spurgeon escribió lo siguiente: Cristo será todo lo que ha prometido ser para quienes confían en Él. Los cristianos nunca tendrán motivo para avergonzarse de Jesús, aquel en quien han creído. Nada los llevará a confesar que cometieron un error al confiar en Él y que por lo tanto ahora se avergüenzan de haber sido tan lastimosamente engañados, porque Cristo no va a defraudar a nadie. Nadie se va a avergonzar de decir: es que confié en Cristo y me falló. No, nadie será avergonzado. Dice Spurgeon: arriesgarse a todo con Jesús es poner fin a todos los riesgos. Arriesgarse a todo con Jesús es poner fin a todos los riesgos. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú nos enseñas en tu palabra que solo en ti podemos encontrar quiénes somos y para qué estamos en esta tierra. Gracias, Señor. No hay propósitos más elevados que los que tú tienes para tu pueblo. No hay una identidad superior a la que tú das a tu pueblo. En ti, Señor, somos amados, aceptados, perdonados. Gracias, Señor. En ti tenemos propósito. Señor, gracias. Queremos vivir para tu gloria. Amigo, amiga, que estás hoy aquí y a lo mejor tienes tiempo viniendo, o a lo mejor es primera vez, no lo sé. Pero, ¿qué es Cristo para ti? ¿Es piedra viva, preciosa, escogida, piedra angular, o piedra de tropiezo? Tú necesitas decidir si hoy vas a rendir tu vida a Cristo y vas a venir a Él para permanecer en Él y que Él perdone tus pecados y te dé vida, o si le vas a dar la espalda. Yo te animo, y la palabra y el mensaje del Evangelio es este: arrepiéntete. En Cristo hay perdón, en Cristo hay misericordia. No importa cuán oscuros sean tus pecados, la sangre de Cristo es suficiente para perdonar cualquier clase de pecado. Ven a Cristo con confianza. Arrepiéntete y pídele que te perdone y pídele que te dé vida en Él. Y amado hermano, hermana, estás en Cristo. Pidamos la gracia del Señor que nos ayude a vivir para Él, para su gloria y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Te damos gracias, Jesús, que tú dejaste tu trono, te hiciste hombre para venir a amarnos y a morir por nosotros, para llevarnos a tu luz admirable. Te damos gracias, gracias y gracias por la eternidad, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Puedes ponerte de pie, amado. Vamos a adorar al Señor. Vamos a responder en adoración a Él.
tu amor. Tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Tan grande fue tu amor, me has hecho renacer para gloria reflejar tu justicia y santidad, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Por tu obra justo soy, ya el velo se rasgó y ahora estoy frente a ti. Te doy gracias, gracias
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. A ti la gloria y la honra. Padre, bendice a tu iglesia, bendice cada familia. Bendice, tu bendición sea en cada hogar, Señor. Envía luz, vida eterna, la luz de Cristo, el evangelio de Jesucristo alumbrado en cada corazón. Gracias, Señor. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Le vamos a pedir que se tome su asiento un momento más. Ahorita va a venir